A partir de ahora nos conectamos con nuestro centro de información para presentarles el acontecer político, regional, nacional e internacional. Bienvenidos a La Luz Noticias, edición central. Información a tu alcance. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la edición central de La Luz Noticias a esta hora para informarles del acontecer nacional, regional e internacional. También toda la información que tiene que ver con la pandemia, con el plan de vacunación y con noticias políticas. Sean bienvenidos, estamos en vivo a través de Televisión La Luz, canal digital 18.2 y a través de Radio La Luz 1080 AM también. En nuestras plataformas digitales, en nuestra página de Facebook, La Luz Noticias, Televisión La Luz y también nuestro canal de YouTube, nuestra plataforma virtual, nuestra página web laluz.p. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con las informaciones. Consejos de Ministro el día de ayer en conferencia de prensa anunciaron nuevas normas y restricciones frente a la pandemia del COVID-19 en los que se destaca el toque de queda que ahora comenzará a la medianoche hasta las 4 de la mañana y libre circulación vehicular los días domingos. Veamos la información. En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el ministro de Educación Ricardo Cuenca informó que en Lima y Callao y otras ciudades con nivel de alerta sanitario alto se reduce el toque de queda, que será a partir de las 12 de la noche y ya no a partir de las 11 como se tenía hasta el momento. Dos medidas nuevas que hemos incorporado en relación a los riesgos sanitarios de las regiones. Estas dos medidas son que para los niveles de riesgo alto, por ejemplo, como el que se encuentra Lima Metropolitana y el Callao, el toque de queda se ha extendido hacia las 12 de la noche. Hasta ahora era a las 11 de la noche, ha pasado a las 12 de la noche. Lima Metropolitana y Callao continúan en el nivel de riesgo alto hasta el próximo 1 de agosto, según informó este miércoles el gobierno en conferencia de prensa en la que se indicó que la medida regirá desde el lunes 12 de julio. Recordemos que las evaluaciones a las provincias por su nivel de riesgo de contagio se hacen ahora cada 3 semanas y ya no cada 2 semanas como se hacía anteriormente. Y la segunda medida es que los domingos vamos a poder utilizar los vehículos particulares. Estas medidas son dirigidas a los niveles de riesgo alto. De esta manera, Lima y Callao no tendrán cuarentena total los días domingos y desde ahora se podrá utilizar los vehículos particulares durante ese día. El gobierno informó sobre las restricciones que se dispondrán en la capital y el primer puerto durante las celebraciones por las fiestas patrias en el contexto del avance de la segunda ola del COVID-19. Constatando con mucha esperanza que a nivel nacional los contagios continúan descendiendo en las últimas 13 semanas. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, detalló cómo se desarrollará la estrategia denominada Vacunatón en Lima y Callao, que se iniciará el sábado 10 de julio y culminará el domingo 11 tras 36 horas interrumpidas de inmunización contra el coronavirus a personas que no cuentan con su segunda dosis, entre otros. Vamos a todas las personas que se pusieron la primera dosis y que no han regresado por su segunda dosis, que vengan. La oportunidad es ahora. Van a estar, son 21 centros de vacunación, de los más amplios, que van a estar abiertos 36 horas y van a poder llegar en cualquier momento. Se acaba de adoptar una norma en el Consejo de Ministros que faculta tener el permiso, la licencia para asistir incluso en horario de toque de queda. El ministro de Salud informó que a la fecha se elevó a 193.558 la cifra de fallecidos por coronavirus en el país. Además, informó que el número total de personas llega a 2.069.061 infectados. Pese a reportarse un deceso en las cifras de contagio y fallecimientos, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, insiste a la población a seguir con las medidas sanitarias y no bajar la guardia, sobre todo ahora que la variante Delta se encuentra presente en Arequipa y Lima Metropolitana, en medio de la segunda ola por COVID-19, informó Rodrigo Serván para La Luz Noticias. Bien, en más información, en el mundo 4 millones de personas han perdido la vida por la pandemia, según informes de la Organización Mundial de la Salud. El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas. La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación. Pasamos a información política, amigos. El día de ayer sostuvo una reunión el candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo, con George Forsyth y también de Verónica Mendoza. Tras esta reunión, pues la única que declaró con respecto a esto fue Verónica Mendoza, y dijo que no se ha hablado de gabinetes ni de cargos para los que especulan que se reúnen para solicitar algunos ministerios. Veamos el informe. Verónica Mendoza, lideresa del partido político de Perú Libre, se habría reunido con Pedro Castillo en la mañana del miércoles 7 de julio. A la salida de la reunión, descartó haber hablado con el representante de Perú Libre sobre el tema de asumir el cargo de jefa del gabinete en un eventual gobierno del aún aspirante a la presidencia. No se ha hablado de gabinete ni de cargos. No se ha hablado de eso. ¿Usted descarta totalmente? Evadiendo los rumores de la prensa, Verónica Mendoza habló sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y también hemos compartido preocupación por lo que está pasando en el Congreso de la República actual, ¿no? Nos preocupa muchísimo que se pretenda desacatar una resolución del Poder Judicial. Creo que eso sentaría un pésimo precedente que destruiría el equilibrio de... La reunión duró aproximadamente 2 horas y se dio en el distrito de Breña, en la vivienda donde se aloja Pedro Castillo. Asimismo, el representante de Perú Libre no solo conversó con Verónica Mendoza, sino también recibió a distintas personalidades de la política, como es a Hernando Ceballos, asesor en temas de salud de Pedro Castillo, al congresista José Vega, a Dina Boluarte, quien es integrante de su plancha presidencial, y al ex candidato presidencial George Forsyth, quien ya lo había visitado por primera vez el 18 de junio, cuando la OMPE dio por finalizado las actas contabilizadas al 100% 3 días atrás. Y ante la posibilidad de formar parte del equipo de Pedro Castillo, George Forsyth respondió lo siguiente. No hemos hablado de eso para nada y no es la intención. Por su lado, Hernando Ceballos expresó a su salida de la reunión su preocupación por la demora en que los entes electorales promulguen al ganador de la segunda vuelta, ya que quedaría muy poco tiempo para realizar un adecuado proceso de transferencia y no iban a tener la información requerida. Hernando Ceballos también se pronunció sobre la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En su opinión, comentó que debería de ser el próximo Congreso quien asuma esta responsabilidad. Y ya falta poco para que este 18 de julio, el ganador de la segunda vuelta electoral, mencionado por el Jurado Nacional de Elecciones, tome el mando de la presidencia por los próximos 5 años. Para ello, la entidad mencionada debe de analizar los pedidos de nulidad que aún quedan por verificar por parte de Fuerza Popular. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. Bien, Keiko Fujimori ha estado en distintos distritos de la capital, de Lima Metropolitana. Por cierto que ayer estuvo en Chorrillos e insistió en este meeting que realizó con los habitantes de Chorrillos que es importante seguir revisando las denuncias de los comicios y dice que no se rendirán. Pero también es importante señalar que nosotros no nos rendimos. Desde la playa Aguadulce en Chorrillos, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó de una noche de lámparas. En medio de su discurso, invocó una vez más a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a revisar todas las denuncias realizadas durante la segunda vuelta del proceso electoral. Ustedes, señores miembros del jurado,
tienen la posibilidad de analizar las denuncias que cientos de ciudadanos le hemos hecho llegar. Tienen la posibilidad no solamente de analizar los temas de fondo de nulidad, sino lo pueden hacer también de oficio. Fuerza Popular reunió a sus simpatizantes, con los que elevó al cielo globos con luces, como símbolo de que existe una luz de esperanza por la libertad y la democracia. En una elección con 0.2 de diferencias y con tantas denuncias, es fundamental que puedan analizar los temas de fondo, para que quien sea proclamado presidente o presidenta tenga toda la legitimidad. Fujimori Higuchi cuestionó una vez más que no se realice una auditoría a las elecciones y tampoco se desee mostrar el padrón electoral. Bien, con respecto a la decisión del Congreso de elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional y en medio de tanto desacuerdo, el representante de Frente Amplio dijo que no votarán en esta elección de miembros del nuevo Tribunal Constitucional y que esto no tiene ningún sustento legal. Los congresistas que han decidido participar, que se tengan a las consecuencias legales que corresponden, ¿no? Porque finalmente hay una orden judicial que se tiene que acatar y se tiene que respetar, ¿ya? Porque se ha notado toda la poca transparencia que ha habido en este proceso y han decidido, pese a todo, seguir con este proceso. Nosotros hemos decidido, como bancada del Frente Amplio, no emitir ningún tipo de voto porque precisamente no vamos a ser parte de este desacato a esta orden judicial, ¿no? Queríamos saber si nos podría confirmar, ustedes van a abandonar entonces en estos momentos el Pleno y van a acudir al Ministerio Público. Sé que es una información todavía por confirmar, si de repente nos podría adelantar para TV Perú Noticias. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es todavía permanecer en el hemiciclo, ¿ya? Sin embargo, no vamos a emitir ningún tipo de voto porque no queremos ser parte de este proceso, ¿ya? Espurio, este proceso que de verdad no refleja la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Para culminar, ¿usted cree que hay intereses de ciertas bancadas en cuanto a esta elección de los magistrados? Sí, es por lo que hemos visto en el proceso, es lo que se ha notado. Ustedes pueden identificar las preguntas que han realizado determinados congresistas, no obedecen específicamente a temas constitucionales, sino a apreciaciones políticas sobre determinados temas. Han preguntado sobre la labor de las SUNEDU, las AFPs, el tema del aborto, es decir, a apreciaciones políticas que tiene cada bancada o cada congresista. Y eso es lo que nosotros rechazamos. Nosotros no debemos permitir este tipo de proceder de la mayoría de los parlamentarios. También el día de ayer el ministro de Salud, Óscar Ugarte, junto al alcalde del distrito, junto al alcalde de San Borja, inauguraron una planta de oxígeno acá y se les consultó sobre el proceso de vacunación y sobre la posible tercera ola. Veamos lo que ha dicho el ministro de Salud, Óscar Ugarte. A nivel nacional, como se ha anunciado, venimos avanzando en diferentes ritmos y lo que hemos querido es que en esta última semana todos nos emparejemos para una vez culminado este primer reto que era atender y vacunar a la población adulta mayor de 60 años, o sea, a todos nuestros adultos mayores, que es sin duda la primera prioridad, empezar con el grupo de los 50. En el caso de Lima se empezó ya desde la semana anterior. Arequipa, por las necesidades en ese momento también álgidas, menos mal ahora ya está decreciendo un poco en el caso de Arequipa, empezó con los 50, también Tacna, pero ya desde esta semana todas las regiones están vacunando al grupo de 50 años y más. Por lo tanto, seguimos avanzando ahora ya en forma pareja. Siempre habrá algunos que avancen más rápido, tienen más población, otros tienen menos población, pero estamos abasteciendo de vacunas a todos y como se ha informado el día de ayer, se han incorporado también ya los maestros. Aparte de los trabajadores de la primera línea, como se inició, aparte de los adultos mayores, aparte de las personas que tienen determinada comorbilidad, desde el día de ayer se empezó con los maestros rurales, que son cerca de 200.000 personas a nivel nacional.
Y también esta semana se está empezando con las comunidades nativas, tanto en la selva como en la sierra. Por lo tanto, estamos avanzando en varios frentes y esto permite lograr las metas planteadas. La meta de vacunar, que fue la meta ofrecida por el señor presidente Sagasti para llegar al 28 de julio vacunando a todos los adultos mayores, ya está prácticamente conseguida. Ahora estamos yendo a más, ¿no es cierto? No estaba previsto que empecemos con los 50, hemos ido más rápido, tenemos las vacunas, seguimos avanzando. A nivel mundial, la mayoría de países han hecho una tercera ola. En América Latina, hoy, Chile está en una tercera ola, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia están haciendo una tercera ola. Nosotros estamos culminando la segunda. Para que haya una ola adicional se requiere que exista el virus circulando, y está circulando, además con la variante Delta, como ya sabemos, y hay población todavía desprotegida, es decir, que todavía no está vacunada. Entonces, las condiciones para que pueda haber una tercera ola existen. Lo que tenemos que hacer responsablemente todos en el país, y esa es la voluntad del gobierno, es evitar que sea lo más pronto posible, y al contrario, alargarla, alejarla, y que sea lo más pequeña posible. Eso es lo que quisiéramos. Y para eso estamos trabajando. La presencia en este acto de inauguración de esta planta de oxígeno es parte de esas acciones. Bien, con respecto a todas las personas que se han colocado la vacuna contra la COVID-19, tanto la primera como la segunda dosis, preste mucha atención y sepa cuándo es necesaria una evaluación médica previa a la dosis de la vacuna contra la COVID-19. En medio de las dudas que siguen surgiendo sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 que ya se puso en marcha en nuestro país y que ya registra más de 3.1 millones de peruanos inmunizados con ambas dosis, todavía existen muchas dudas respecto a la vacuna y sus posibles reacciones. Por esa razón, en eSalud han alertado sobre las situaciones en las que la vacunación contra el COVID-19 requerirá una evaluación médica previa. Para empezar, los pacientes que tienen problemas en el sistema inmunitario como el SIDA, cáncer o artritis deberán haber pasado una evaluación médica antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué razón? Según el documento Lineamientos Clínicos sobre la vacunación contra el COVID-19 en el Seguro Social de Perú, de abril último, aunque no se han reportado exacerbación de la enfermedad en personas con condiciones de inmunosupresión, e incluso este sería un grupo con riesgo incrementado de COVID severo, la vacunación en personas inmunosuprimidas se debería realizar tomando en cuenta algunas precauciones. En ese sentido, las personas con VIH deben continuar el tratamiento antirretroviral antes, durante y después de la vacunación contra el COVID-19. Pero luego de la vacunación se debe realizar vigilancia activa de la persona y evaluación por parte médico durante el tratamiento en caso se presente una respuesta inadecuada. Mujeres embarazadas. Según estudios realizados en diversas partes del mundo, las gestantes presentan un mayor riesgo de presentar un cuadro grave por COVID-19, por lo que resulta necesario garantizar su protección mediante la aplicación de la vacuna. Por ello, en el Perú se ha iniciado la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a mujeres mayores de 18 años que tengan 28 semanas de gestación. La meta es inocular mensualmente a 30.000 embarazadas, peruanas y extranjeras residentes en el país, inicialmente en Lima y Callao. Pero por tratarse de un grupo de cuidado en el centro de vacunación, la gestante debe presentar su carnet de atención prenatal del Ministerio de Salud, MINSA, eSalud o de algún establecimiento de algún sector privado. En caso la gestante no tenga este carnet, deberá solicitarlo a cualquier establecimiento de salud, ya que en este documento se registrará los pormenores de su embarazo y se sabrá si marcha con normalidad o no. Desórdenes de coagulación. En el caso de quienes tienen problemas de sangrado o estén tomando medicamentos para prevenir la formación de coágulos en la sangre, los lineamientos de salud indican que se deben tomar precauciones en los procedimientos para disminuir el riesgo de un posible sangrado. Y, a pesar de que no se han reportado eventos de este tipo, es importante contar no solo con la evaluación médica, sino también con la posterior, porque la principal preocupación es precisamente el riesgo de sangrado tras la vacunación.
pacientes alérgicos. Lo mismo sucederá si padeces de alergias o reacciones leves o moderadas a algún alimento, medicamento, veneno, vacuna o látex, o si alguna vez tuviste una reacción grave después de recibir una vacuna. Es decir, la evaluación médica previa también será necesaria. Según el documento de salud, no se les debería contraindicar la vacunación, ya que los beneficios siguen superando los potenciales riesgos, pero es necesario seguir ciertas preocupaciones ante la administración de la vacuna. En ese sentido, será necesario vigilar a las personas con estos antecedentes durante al menos 30 minutos posteriores a la vacunación con cualquiera de las vacunas disponibles para identificar alguna reacción alérgica. También será necesaria la evaluación médica previa cuando se sufre de epilepsias no controladas y otros trastornos neurológicos progresivos. Priorización de las vacunas. Y, en caso durante los últimos 90 días haya recibido alguna transfusión de sangre o productos derivados de la sangre, o si en las últimas 2 semanas le realizaron una prueba de tuberculosis o recibió otra vacuna, también será necesaria la evaluación previa de un médico. En el caso de las vacunas, los lineamientos clínicos de salud indican que la vacunación contra el COVID-19 debe ser priorizada, por lo que se puede diferir la vacunación contra otra patología a menos que sea mandatorio como parte del tratamiento inmediato, en caso, por ejemplo, las personas requieran de la vacuna antitetánica o contra la rabia. Tome en cuenta todas estas recomendaciones previa a recibir la vacuna contra la COVID-19. Pasamos a información internacional y es que la variante Delta del coronavirus se expande rápidamente en países de América Latina, ya se encuentra en Sao Paulo, en Brasil y se reportan algunos contagios. La variante Delta de COVID-19, detectada originalmente en India, ya circula en Sao Paulo, según anunciaron el miércoles las autoridades del estado más poblado de Brasil. Tenemos una variante que ya es autóctona, Tenemos una variante que ya es autóctona, o sea, ya está circulando en nuestro medio en personas que no tuvieron un historial de viajes o que hayan tenido contacto con alguien que estuvo, por ejemplo, en la India. De esa forma, tenemos que prestar especial atención. Tenemos que tener una atención especial. Hasta ahora, Brasil había registrado una quincena de casos aislados de personas contaminadas por la variante Delta, que regresaron de India o estuvieron en contacto con personas que pasaron por ese país. Los primeros casos se detectaron en el estado de Maranhão, al noreste del país, en 6 tripulantes a bordo de un carguero de bandera de Hong Kong. Pero la alcaldía de Sao Paulo reportó el lunes un primer caso sospechoso de transmisión local, y otros 2 casos fueron identificados el martes en Río de Janeiro. Ante el riesgo de un incremento de contagios, el gobierno de Sao Paulo considera necesario reducir el intervalo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca, actualmente de 3 meses. Brasil, con 212 millones de habitantes, experimentó una segunda ola de la pandemia particularmente devastadora entre enero y abril, debido principalmente a la circulación de la variante Gamma, que fue detectada en la ciudad de Manaus, capital del estado norteño de Amazonas. El país acumula más de 526,000 fallecidos por COVID-19, una cifra superada solo por Estados Unidos. También la Organización Mundial de la Salud advierte ante algunos levantamientos de restricciones y barreras contra el COVID-19 en el Reino Unido. Pide no relajarse y estar bien atento ante posibles contagios por las nuevas variantes del COVID. Johnson levantará medidas barrera contra la COVID el día 19 mientras se disparan las infecciones por la variante Delta. El primer ministro británico Boris Johnson ha decidido el fin de las restricciones preventivas contra el coronavirus en el Reino Unido. Adiós a las recomendaciones de distanciamiento social y al uso de mascarillas, algo que alarma al responsable de emergencias de la OMS. Pediría extrema precaución en el levantamiento completo de las medidas públicas y sociales en este momento porque eso tiene consecuencias. La Organización Mundial de la Salud insiste en que la pandemia está lejos de terminar y que ya han muerto más de 4 millones de personas por infecciones de COVID-19. Muchas de las naciones más ricas con sólidos programas de vacunación se preparan para abrirse, pero muchas otras siguen luchando contra las infecciones.
Los países de toda la región de Asia-Pacífico, desde Corea del Sur hasta Australia, se han visto afectados por un aumento de las oleadas encabezadas por la variante Delta. Indonesia se ha convertido en un punto de emergencia mundial, con hospitales que tienen que rechazar pacientes y más de 1.000 muertes registradas en 24 horas. Y en España continúa o regresa la situación de riesgo extremo y se han reportado nuevamente contagios a pesar de haber levantado las restricciones. España regresa a la situación de riesgo extremo. La incidencia de la COVID-19 ha vuelto a superar los 250 casos por 100.000 habitantes, lo que no ocurría desde el pasado 22 de febrero. A pesar de todo, el gobierno no se plantea la posibilidad de recuperar el toque de queda. Le he dicho que esta que usted plantea no está sobre la mesa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que las comunidades tienen un amplio elenco de herramientas para revertir esta situación, motivada por el alto número de contagios entre la población más joven. Y es que solo en el tramo de edad entre los 20 y los 29 años la incidencia es de 814 casos. Sabemos de su compromiso, sabemos de su solidaridad y por tanto les exigimos un poco más. Estamos ya a punto de que empiecen a vacunarles, muchos ya se están vacunando, les animamos a que se vacunen. El aumento de los contagios sigue sin reflejarse en las UCIs y en el número de fallecidos. Mientras tanto, algunas comunidades han comenzado a endurecer el funcionamiento del ocio nocturno y a acelerar la vacunación de la población más joven. Creo que soy de las primeras, los primeros jóvenes que se vacunan, así que pues muy contenta. Bien, muy bien, casi no me he enterado, así que muy bien. Desde que se inició la campaña de vacunación son casi 27 millones de españoles a los que se les ha inoculado al menos una dosis contra esta enfermedad, que ha ocasionado, según datos oficiales, cerca de 81.000 muertos en lo que va de pandemia. Continuamos con información internacional. El gobierno de India promueve medicamentos tradicionales con esencias de la naturaleza contra el COVID-19. Al sur de Nueva Delhi, esta tienda vende productos a base de plantas, inspirados en la medicina tradicional india, nacida hace 5.000 años, el Ayurveda. Este es el producto estrella del momento, un medicamento que pretende sanar el COVID-19. Esta es una excelente protección contra el virus. Si alguien tiene síntomas y toma este medicamento, mejorará de inmediato. El kit vendido por 6 euros contiene pastillas y un spray nasal. Este vendedor vende 25 cajas diarias. ¿Sabe? Con la llegada de la tercera ola, la gente teme contagiarse con el coronavirus. Entonces almacenan en casa. Un tratamiento vendido sin ningún estudio científico. Detrás de este producto, la marca Patanjali, propiedad de Baba Ramdev, un célebre gurú hindú ferviente promotor del yoga. Su empresa es un imperio que representa 1.000 millones de euros de ingresos al año. Para lanzar su supuesto remedio contra el coronavirus, el influyente maestro espiritual contó incluso con la presencia de un invitado importante, Harsh Vardhan, el ministro de Salud, también miembro del Comité Ejecutivo de la OMS. El mensaje es claro. El gobierno nacionalista hindú apoya más que nunca el Ayurveda, considerado como una alternativa a la medicina moderna. Nos esforzamos para que el Ayurveda vuelva a ser considerado de manera seria y científica en el mundo entero. Y cuando logremos este reconocimiento, será un momento de orgullo y gloria para India. Y Baba Ramdev sería el mejor representante. Aún más controversial. A finales de mayo, en medio de la segunda ola letal, el gurú critica la medicina convencional. La medicina convencional es una ciencia estúpida y en decadencia. Cientos de miles de indios han muerto acudiendo a sus tratamientos. Estas palabras provocaron indignación. Nuestras solicitudes de entrevista a Baba Ramdev y al ministro de Salud quedaron sin respuesta. La Asociación de Médicos Indios está preocupada de ver al gobierno apoyar a este gurú de la Ayurveda. El gobierno debería intervenir y decirle que se calle. Este tipo está haciendo negocios, gana cientos de millones de euros de los pobres y pacientes incrédulos, se aprovecha de ellos, les dice que los sanará mejor y que los médicos son unos imbéciles.
Pero desde su llegada al poder, el primer ministro Narendra Modi se volvió el principal lobista de la medicina alternativa. Y ello ocurre mediante la promoción de productos a base de vaca. El animal, sagrado en el hinduismo, es cada vez más explotado por sus supuestas virtudes terapéuticas. Una comisión nacional dotada con un fondo de 140 millones de euros fue creada para impulsar la investigación y el desarrollo de medicamentos destinados a los humanos. Anil Shonak es uno de los beneficiarios. Encabeza este centro de jubilación para bovinos ubicado a 100 kilómetros de Nueva Delhi. Nuestras vacas pasean por aquí. Para Anil, la leche, la orina y la boñiga de vaca serían los remedios para numerosas enfermedades graves. Aquí destilamos la orina de la vaca una vez recolectada. Si una persona la bebe regularmente a lo largo de su vida, no tendrá ningún problema de inmunidad. Es muy benéfica contra la diabetes, el cáncer, el asma, la tuberculosis y la artritis. Jabón, pastillas, crema dental en polvo o jarabes son fabricados aquí y vendidos en Internet. Una vez más, sin ningún estudio clínico que pruebe su eficacia. Bajo el gobierno anterior no nos escuchaban, no prestaban atención a nuestras solicitudes sobre los productos a base de vaca, la naturopatía y todo lo que constituye la sabiduría de nuestra civilización india. Pero es distinto ahora y la gente se informa cada vez más en YouTube, Facebook, Google. Estamos conectados con ellos en una fracción de segundos. Con la pandemia, la promoción de las pseudociencias y los remedios milagrosos explotó en las redes sociales y en la prensa india. Informaciones falsas, desmontadas día tras día por el equipo Alt News, especializado en el fact-checking. Sumayya Shaikh es neurobióloga. Según ella, la actitud del gobierno es netamente ideológica. La ciencia está siendo desviada para promover viejos mitos que sabemos que son falsos. Por ejemplo, afirman que la cirugía fue inventada hace 5.000 años, pero la anestesia no existía aún en aquella época. La ciencia es usada igualmente para impulsar el nacionalismo y con fines políticos. Ciencia, política y religión. Un cóctel peligroso, cada vez más difícil de tragar para los científicos indios. Gracias por estar con nosotros una vez más en la edición central de La Luz Noticias, información a tu alcance en vivo a través de Televisión La Luz, canal digital 18.2 y de Radio La Luz 1080 AM. Gracias a todas las personas que comentaron en nuestra transmisión en vivo en nuestro Facebook, La Luz Noticias, y que descargan en el App Store nuestro aplicativo Televisión y Radio La Luz. Sigue en contacto con nosotros en nuestra página web laluz.pe. Me despido, soy Ronald Canelón, junto a todo el equipo. Que tengan buenas noches y que estén bien.